Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Leyendo este pasaje, yo reflexionaba en algo que me pasaba cuando era chico. Yo tengo un hermano mayor. Y mi hermano mayor, al ser mucho más fuerte que yo, tomaba mis brazos firmemente, fuertemente, y me decía: no te golpees, no te golpees, no te golpees. Y me llevaba mis puños, me los llevaba hacia mi rostro. Para él tal vez podía ser muy gracioso, muy chistoso, pero para mí, ya después de unos 15 o 20 segundos que pasaba esa situación, no me sentía muy bien y no me sentía muy a gusto. Entonces lo que yo hacía, partía donde mi papá y lo acusaba para que lo castigaran. Tal vez usted hizo eso con su hijo, tal vez lo hace con su mascota, o tal vez también lo hizo con su hermano mayor. Y quiero tomar este ejemplo tal vez un poco infantil, un poco burdo tal vez, porque el pasaje que nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 6, del 12 al 14, el apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Le pongo este ejemplo de mi hermano mayor, que usaba mis propios brazos para golpearme a mí mismo, para que usted comprenda bien la imagen de lo que significa reinar. Cuando el pecado reina en mi vida, el pecado actúa como el ejemplo de mi hermano mayor, que toma mis brazos y me empieza a dar golpes a mí mismo. Y con esa idea el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado sobre vuestro cuerpo mortal. Mi hermano, cuando me tomaba los brazos, estaba reinando de cierta forma sobre mí, me estaba dominando, me estaba subyugando. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo: que el pecado no los subyugue, no los doblegue, no los aprisione, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese que el pecado me doblega, y cuando me doblega, me reina, me gobierna, entonces yo le obedezco. Esta es una imagen muy horrible que nos está dando el apóstol Pablo, porque es la imagen de un esclavo. Es la imagen de alguien que no puede dejar de obedecer a este señor que es el pecado. Y entonces el versículo 13 dice: tampoco presentéis vuestros miembros ahora. El apóstol Pablo está llevando la imagen de lo personal a lo comunitario. No está diciendo que simplemente yo tengo el deber de, como cristiano, ejercitarme en la piedad, ejercitarme en mortificar el pecado, sino que como comunidad tenemos que mortificar el pecado juntos. O sea, el pecado de mi hermano también es mi problema. La dificultad de mi hermano también es mi dificultad. La debilidad de mi hermano también es mi debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice: no presenten vuestros cuerpos en la comunidad como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Y vuestros cuerpos tienen que ser instrumentos de justicia. Y entonces el apóstol Pablo remata con una imagen preciosa, el versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es libertad. La gracia es la destrucción del pecado. La gracia es la destrucción de estas cadenas o de este pecado que nos doblega, toma nuestros brazos desde las muñecas y nos da golpes en el rostro. La gracia es la destrucción del pecado. Entonces ya no podemos estar reinados del pecado porque hemos sido libres. La gracia es libertad para decirle no al pecado. Eso es gracia. Gracia no es pecar y después pedir perdón. Gracia es decirle no al pecado, que el pecado ya no tiene autoridad sobre mí, porque Cristo me ha libertado con la gracia
La gracia es libertad del pecado, es libertad de este hermano mayor, en mi caso que me pasaba, que tomaba mis brazos y me daba golpes en el rostro. La gracia me capacita para no ser instrumento de iniquidad y ser instrumentos de justicia. Tú y yo hemos sido llamados a ser instrumentos de justicia. Le invito a que usted tenga un momento de oración en su casa y que tenga un muy buen día. Que el Señor le bendiga mucho.